Si yo te preguntara cuáles son o en qué se traduce eso que para ti te gustaría fuera el sello identitario de la centroderecha, en este o en otro gobierno, ¿en qué se plasmaría? Mira, primero una cosa previa, Sí, que es que el contexto y la situación en que está Chile hoy día, de alguna manera hace que y el sistema electoral y otras cosas, hace que necesariamente se acerquen las posiciones. de Y acuerdo. esto que es válido para la alianza también es válido para la concertación, y es la crítica que hacen los autoflagelantes de la Así concertación, es. que dicen nosotros no hacemos nada distinto a lo que hace la centro-derecha y esto es neoliberalismo, etc. Que gobernó la izquierda, pero Claro, con políticas de derecha. claro. Entonces, de alguna manera, oye, y eso no es tan malo. ¿Ah? Yo, de las conversaciones, de las ricas conversaciones que tuve con Mario Vargas Llosa, Mario me decía, mira Lucho, es que ustedes no aprecian lo que tienen. ¿Ah? Ustedes tienen hoy día una derecha democrática, ¿ah? Que no es la tradición de las derechas en Latinoamérica, digamos, durante muchos años. Tienen una izquierda democrática, Que tampoco es la que tradición. tampoco es la tradición, que cree en el mercado, te fijas tú, que acepta el mercado. ¿Ah? Entonces, eso es muy valioso. ¿Ah? Y ustedes no se dan cuenta de lo valioso que es, y nosotros venimos desde afuera y lo miramos. Entonces, desde ese punto de vista, como afirmación de contexto, De te acuerdo, digo eso, vale. para decirte, al final no es tan terrible. Ahora, ¿cómo plasmaría yo? Yo diría, lo que yo le diría al presidente es que a mí me gustaría que la llegada a la etapa del desarrollo de Chile fuera porque hemos empoderado a los chilenos de tal manera, a las personas, a la sociedad civil, a las empresas, a los trabajadores, de tal manera que el desarrollo es una cuestión inevitable y es lo que corresponde. Pero no porque lo hizo el gobierno. No sé si me entienden la Sí, se diferencia. entiende. O sea, esto es un poco contradictorio, digamos, con la adhesión que uno pueda tener a un gobierno, porque a uno le gusta decir que el gobierno lo hizo bien y todo lo demás. Pero en el fondo, al final, a mí lo que me interesa y lo que yo creo y las ideas que yo creo es que los países progresan no porque los gobiernos lo hacen bien, ¿ah? Sino que los países progresan porque los gobiernos dejan que las personas, ¿ah?, lo hagan bien. Se transfieren capacidades. Exactamente, se empodere a la gente. ¿Ah? Y eso es la máxima demanda que yo le hago a un gobierno. ¿Ah? No que me resuelva todos los problemas. ¿Ah? Luis, por distintas razones he tomado conocimiento de que no solo te gusta la literatura, sino que también te gustan los ensayos. Has sido lector de algunos clásicos como Adam Smith, La riqueza de las naciones, como nuestro viejo y querido Isaiah Berlin. Y hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado, y te lo pregunto porque probablemente no sé si tú, pero pertenece al estereotipo, de personas que son profundamente libertarias en lo económico y sin embargo, cuando aquellas decisiones ya no solo tienen que ver con cuestiones de carácter comercial, sino con los problemas morales que atañen a la vida moderna, tienen una actitud bastante más conservadora, paternalista, incluso te diría yo, reaccionaria a ratos. ¿Cómo se conjuga el que para una persona la libertad de un ser humano sea una cuestión fundamental que le permita incluso prescindir o mirar con sospecha el aparato estatal y las coerciones que éste impone, y sin embargo respecto a decisiones que son tan íntimas como su orientación sexual, como la capacidad de casarse una, dos o tres veces, por poner los casos más recurrentes, sea distinta? Interesante tema. También tuve la oportunidad de conversarlo con Mario Vargas Llosa, que tiene una posición liberal bastante extendida en todos los campos. Y que sin embargo, si tú lo ves bien en algunas de las entrevistas que le hicieron, él admite que dentro del liberalismo pueda haber cierta diversidad y que algunos sean más liberales en unas cosas y menos liberales en otras. Eh, yo creo que esto tiene que ver con tradiciones, tiene que ver de alguna manera con el hecho que en la derecha hay una vertiente conservadora de raíz cristiana y católica en el caso de Chile, que de alguna manera no, digamos, marca mucho a las personas que tienen esa formación respecto a aquellas cuestiones que son
moralmente correctas y no correctas. Ahora, el punto que sigue es saber, y es lo que discuten quienes sostienen una posición más liberal, que por qué esas concepciones tendrían que imponerse al resto de la sociedad. Y obviamente es una discusión muy interesante, muy abierta. Yo creo que, y esto es una opinión personal, porque por ser este un tema, creo yo, bastante opinable, nosotros institucionalmente, como Libertad de Desarrollo, no tenemos una posición. Yo creo que es un poco contradictorio tener una opinión tan liberal en materias económicas y tan poco liberal en otras materias. Y yo no la tengo. Ahora, eso no significa que uno adhiera, y la vida te va enseñando, digamos, que uno adhiera en forma absoluta a ciertos valores, y que se declare liberal a ultranza o conservador a ultranza. Yo, por ejemplo, respecto al conservadurismo, yo rescato algunas cosas del conservadurismo. Creo que hay que tener respeto, por ejemplo, por la tradición y por las creencias de la gente. Cuando hay un país que tiene una raíz, por ejemplo, católico, y hay creencias en la gente, hay que respetarlas, no solamente porque uno crea en Dios o porque uno no crea en Dios, sino que porque reflejan lo que la gente cree. ¿Ah? De alguna manera, las tradiciones son una síntesis de lo que son las convenciones en la sociedad. Y por eso merecen respeto. Y por eso yo no me declaro un liberal a ultranza que quiere, de alguna manera, trastocar todo el orden cultural y el orden moral. No me seduce eso, para nada. Pero sí... Aunque reconoces en eso el pleno ejercicio de la libertad para otros. Sí, yo lo acepto, pero no me seduce para nada. De acuerdo. Lo que sí tengo que reconocer es que si yo valoro esas tradiciones y esas convenciones, porque son el producto de la interacción de mucha gente que llegó a esas conclusiones, también tengo que aceptar que esas convenciones cambian. Y que temas que en algún minuto aparecían como muy naturales, sufran dentro de la sociedad una transformación. Y que cuestiones que no eran aceptadas pasen a ser aceptadas. Y eso te lo va dando a veces la experiencia personal, te lo va dando el hecho de sufrir una de esas situaciones. Yo, por ejemplo, tengo un hijo homosexual, y que además lo ha declarado públicamente. Apareció en la campaña de Piñera. Así es, así es. Y yo, siendo de una familia católica, y sigo siendo católico, yo he cambiado mi posición respecto a ese tema. Porque uno tiene muchos prejuicios, por una parte, y tiene mucha ignorancia. Entonces, hasta que tú no conoces un caso y conversas, y te formas una convicción de cómo llegó a producirse esa situación, entonces se te caen muchos mitos, ¿te fijas tú? Entonces, al final lo que te queda es que tú sientes que a las personas hay que valorarlas por lo que son, tú sientes que a las personas tienen igual dignidad, y tú no puedes objetar, a mi juicio, digamos, moralmente, una situación si tú no conoces el origen y todo lo demás. Entonces, creo que las situaciones de vida a ti te van haciendo cambiar, y por eso yo soy un caso un poco especial. No me declaro ni conservador a ultranza ni liberal a ultranza. Y de alguna manera reconozco el valor que tiene la tradición, pero porque lo reconozco, porque proviene de la sabiduría, de la convención, estoy dispuesto a que se cambie y estoy dispuesto a que la sociedad evolucione. Pero no ando con un látigo detrás de los curas tratando de echarle abajo todas sus creencias, porque creo que tampoco es sano para la sociedad. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener un poco más madurez en esa discusión. Yo creo que esta discusión desata muchas pasiones en nuestro país, y tú lo ves al interior de los partidos, se crean unas situaciones. Yo creo que necesitamos más diálogo en estas materias, y necesitamos entender mejor la posición del otro, y no satanizarla ni caricaturizarla. Al final, yo creo que crecemos como sociedad en la medida que aceptamos el punto de vista del otro, y
Y creo que el derecho a cambiar de opinión es un derecho muy importante y yo lo reivindico. Y creo que como sociedad debiéramos progresar en eso. Ahora, en este mismo tema valórico, porque tuve una discusión muy interesante con otro liberal declarado, que es Cristóbal Belolio. Por ejemplo, el tema de la píldora al día después. Yo he sostenido una posición respecto a la píldora del día después que es un poco especial, que es la siguiente, y tiene que ver también con los otros temas que hemos venido conversando. Yo creo que es legítimo que haya gente que no que esté en contra de la píldora del día después, y sin embargo creo que es legítimo también que haya otras personas, digamos, que estén a favor del uso de la píldora del día después. Pero no estoy de acuerdo con una política que promueva la entrega indiscriminada de esa píldora hasta el punto de inducir comportamiento. ¿Ah? No sé si me entiende. Sí. ¿Ah? O sea, yo creo que está bien que haya una suerte de solución de emergencia con la píldora del día después. Pero no estoy dispuesto, o sea, no es que no esté dispuesto, no estoy de acuerdo con que el Estado ande promoviendo el uso de la píldora del día después. Porque con que poco menos que junto con repartir los textos escolares le repartan la píldora del día después a las niñas en los colegios. Me parece que no es propio del rol del Estado estar influyendo. No quiero que el Estado se meta en la cama tampoco, ¿no? Y yo creo que ahí se está metiendo en la cama. Y yo creo que esa es una posición más auténticamente liberal que la de otros, ¿ah? que quieren una suerte de Estado, ¿ah? que nos diga lo que es, entre comillas, políticamente correcto hacer en materia de moral sexual. Yo quiero que no se meta, ¿no?, el Estado. Y claro, de nuevo, el argumento contra eso es el de la distribución del ingreso. ¿Te fijas tú? Por eso que creo que la distribución del ingreso es una cuestión muy importante, pero no es un argumento absoluto, ¿no? Yo reivindico a que uno pueda estar de acuerdo con ciertas cuestiones que no necesariamente favorecen la distribución del ingreso, porque la distribución del ingreso yo la miro desde una perspectiva de largo plazo. Y desde esa perspectiva de largo plazo, yo creo que empodera mucho más a los que son pobres, el que tengan muchas más libertades de elegir. Y eso es una posición personal, digamos, ¿no? De acuerdo. Luis, quiero agradecerte. Esta conversación va a abrir nuestro próximo año. Ha sido súper entretenida, muy ilustrativa. Y dejamos hartos temas abiertos, así que Sí. Espero que estemos nuevamente juntos en un futuro no muy lejano. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y ha sido un gusto. Siempre es interesante discutir estos temas. Muchas gracias a ti. Ok.